Buenas noches a todos y hoy vamos a hablar de un tema interesante y vamos a mirar el tema de las 5 estrategias para incrementar tus ingresos. Hace más o menos alrededor de creo que unos 20 años, si a mí me hubieran hablado de cómo comenzar a incrementar, por ejemplo, mis ingresos, y lo más triste que en la universidad no te enseñan clases en la parte financiera, ni cómo crecer o invertir en bienes raíces, o cómo invertir, por ejemplo, en la bolsa, o cómo comenzar a vender en e-commerce, en fin, eso no te lo enseñan. Ahora, no estoy diciendo que la universidad es mala, pero desafortunadamente las universidades de hoy en día están cambiando y pues seguimos atrasados nuevamente con mucha información, pero no hay profundidad en la información. Entonces, estas 5 estrategias van a partir como base de pronto de mi experiencia. Obviamente hubiera tenido 20 años atrás para haber comenzado, o alguien me hubiera dado un consejo de cómo comenzar a invertir o qué estrategia utilizar para poder incrementar esos ingresos. Ahora con el boom del Internet hay muchas posibilidades acá. Dicho esto, vamos a comenzar. Te voy a mostrar las 5 estrategias que yo he implementado para tratar de crecer mis ingresos. Y eso no es recomendación, sino es un ejemplo de mi vida cotidiana y te la quiero mostrar para ver si te puede servir en tu vida cotidiana. Entonces te voy a compartir pantalla para que podamos ver acá. Entonces, entremos ya a fondo como me gusta a mí. Te lo voy a explicar un poquitico más detallado. Y a mí me gusta utilizar una herramienta que es muy interesante y que todo mundo debería conocer y es el Excel. Ahora, 5 estrategias para aumentar tus ingresos. Vamos a mirar, creo que sí. Bueno, estoy seguro que sí. Listo, ahora sí. Vamos a comenzar. Número uno, salir de la deuda y crear un presupuesto. ¿Y por qué tomo esto antes de las estrategias? Cuando tú comienzas a crear estrategias, por ejemplo, de cómo crear ingresos, que tengo otro video que también les puede servir mucho. Lo principal, y antes de comenzar a entrar en este mundo de los presupuestos y cómo tratar qué cosas me pueden ayudar a incrementar mis ingresos, lo primero que tienes que tener en cuenta es si tienes deudas, tienes que tratar de cómo tratar, si tienes tarjetas de crédito o tienes pagos atrasados, tratar de, digamos, de pagar lo más pronto posible esas tarjetas de crédito. De hecho, en un futuro voy a hacer un video de cómo salir rápidamente de esas, yo le llamo como pasivos que te están de alguna u otra forma quitando ese dinero todos los días pagándolas en tarjetas de crédito, comprándose el último carro, en fin, muchas cosas que realmente tienes que validar si son necesarias o no para tu vida personal. Entonces, ese sería el primer paso antes de comenzar a dar la primera estrategia y vamos a crear un presupuesto rápido. ¿Y por qué un presupuesto? Porque si no creas un presupuesto, tienes que saber cuánto dinero está entrando y cuánto dinero está saliendo, ¿sí? Voy a hacer un ejemplo práctico. Acá voy a tomar, por ejemplo, aquí en Estados Unidos se trabaja normalmente 40 horas. En nuestros países, por ejemplo, como Colombia, se trabaja 48 horas. Pero vamos a hacerlo acá, ¿sí? Vamos a tomar como referencia a Estados Unidos para que replique el resto de nuestros países. Número uno, entonces, por ejemplo, yo tengo un presupuesto y estoy trabajando promedio 40 horas. O sea, estoy trabajando 40 horas por semana y digamos que tengo un ingreso promedio de $18 aproximadamente. Esos $18, por ejemplo, pueden ser 15, aquí generalmente en cada estado va a variar el costo de pago por hora, pero digamos que aquí en Estados Unidos te pagan un promedio entre $15 en adelante, vamos a hacerlo en 18. Ahora, vamos a hacer este ejemplo práctico que si yo, por ejemplo, trabajo las 40 horas por un costo aproximado de 18 la hora, voy a tener un ingreso aproximado de $700 semanales. Ahora es como les digo, esto va a variar mucho y de acuerdo a sus ingresos, pero vamos a hacer un promedio. Ahora, los taxes también van a variar un poquito, pero tienes que pagar impuestos. A medida que a ti te pagan, por ejemplo, en cheque, automáticamente tienes que pagar taxes a la IARES, que es la entidad financiera donde tú puedes pagar o debes pagar tus impuestos, que es algo que es obligatorio aquí en los Estados Unidos. ¿Y por qué obligatorio? Porque, por ejemplo, en nuestros países funciona totalmente, las leyes tributarias funcionan totalmente diferente. Pero aquí en Estados Unidos tú pagas tus impuestos y cada año, por ejemplo, es la temporada de reportar los taxes, cuánto fueron tus ingresos, si le debes plata al tío San o al contrario, ellos te pueden beneficiar de acuerdo a tus ingresos. Esto varía muchísimo, pero digamos que es un 4%.
En todos los estados va a variar totalmente. Aquí en Nueva York, aquí la ciudad es muchísimo más costosa. Entonces, por ejemplo, si yo cojo y multiplico mis 720 que recibo de cheque, pues me voy a descontar más o menos alrededor del 4% sobre el valor total, que más o menos son $28, y realmente me voy a ganar $691 aproximadamente. ¿Y por qué este presupuesto que tienes que hacerlo? Porque es que tienes que saber realmente cuánto dinero está entrando y cuánto dinero te estás gastando. Y esto es un ejemplo muy sencillo para que lo tengas en cuenta. Ahora, entonces tengo 691. Si yo multiplico esos 691, lo voy a multiplicar acá, voy a coger y multiplicar esos 691 que tengo de ingreso, lo voy a multiplicar por las 4 semanas, o sea que voy a tener aproximadamente un ingreso mensual de $2,765. Ahora bien, vamos a ver un poquitico el tema de los gastos. ¿Y por qué los gastos? Porque aquí tenemos algo que se llama la renta, y esto también es un a modo de ejemplo, va a variar muchísimo porque hay mucha gente que acá en Estados Unidos, por el tema del consumismo, pues tiende uno con el tema de las tarjetas de crédito. No lo voy a meter acá, sino es como a modo de ejemplo, pero estaría dentro de los gastos que yo tengo acá. Por ejemplo, aquí la renta en promedio, si tú rentas un promedio un cuarto, porque ni siquiera un estudio te cuesta por lo menos 1,300. Vamos a decir que tú vives solo y que tienes ingreso más o menos de $720, que realmente me quedan como 690, y yo pago de renta 960. A modo de ejemplo, vamos a colocarlo acá. $960 más o menos de renta. De comida que me gaste mensual unos $600, y eso siendo tradicional, porque puede hacer que me gaste más si a mí me gusta ir a viajar, pero digamos que vamos a hacer un poco más tradicional y me gasto 600. Aquí en transporte me gasto 350. Digamos que estoy pagando un carro financiado, probablemente estoy pagando entre $300 a $500, más el seguro, más el costo de vehículos. Si lo compré de segunda, probablemente si lo compré nuevo, obviamente que esto va a costar mucho más. Y un promedio de internet y teléfono que me cueste $150. Ahora, si yo sumo todos estos gastos, me da alrededor de 2,060 para acá. Ahora, tengo un ingreso de 2,765 y tengo unos gastos de 2,060. Ahora, siempre yo recomiendo hacer este ejercicio y tener más o menos, que mis gastos más o menos me representen más o menos el 75%. ¿Qué significa esto? Que si yo cojo y divido mis gastos dividido entre mi cuota mensual, o sea, si yo, por ejemplo, hago mis gastos dividido entre mi ingreso mensual, tendré más o menos alrededor de un 75%, que es lo que tengo acá. Este 75% es lo ideal, ¿sí? Si ustedes tienen más de esos gastos, obviamente, pues su ahorro y su inversión va a variar. Ahora, digamos que en gastos tengo 2,660, que equivale a un 75%. Ahora, lo que me queda, el 25%, y aquí ya es, yo a modo de ejemplo, por ejemplo, si yo divido o aquí resto acá, por ejemplo, mis ingresos menos mis gastos, ejemplo, perdón, más mis ingresos menos mis gastos, me queda más o menos $705. Perdón. Estos 705 realmente corresponden al 25%. Es decir, que si yo cojo y divido mis 705 que me quedó sobre este valor, me va a dar el 25% sobre mi ingreso mensual. Ahora, este 25% es lo ideal, ¿sí? Con este 25% yo voy a hacer dos cosas. Número uno, voy a jugar con un 10% y voy a jugar con un 15%. Entonces, ese 10%, ¿cuánto equivale? Más o menos serían como $276. Y un 15%, haciendo la fórmula acá, que ya está formulada en Excel, sería más o menos $415. Ahora, si yo cojo y sumo los dos, me va a dar alrededor de $691 más o menos, casi $715. Entonces, si hacemos ese cálculo, puedo tener en cuenta que más o menos mi ahorro debería ser más o menos 276, y más o menos un 15% serían 415 para el tema de la inversión. Ahora, este ahorro, ¿por qué? Puede pasar que de pronto que el carro se le dañe y entonces de pronto tengo ese ahorro y no voy a utilizar mi inversión. Y estos 415 es realmente los que yo quiero utilizar. Probablemente si yo aquí de pronto me gano $15, aquí ya sería un poquitico menos y ya sería un 11%. Significa que se van a incrementar mis gastos. O si yo gano, la idea es tener más ingresos. Si yo, por ejemplo, me ganara $20 la hora o trabajara más, por ejemplo, ejemplo, me pagan 18, pero trabajo 60 horas, que eso ya es demasiado.
miren lo que pasa. Va a tener una diferencia, voy a ahorrar un poquito más, va a ahorrar 415 y voy a tener como inversión 622. Y aquí voy a jugar al 50%. ¿Sí ve cómo cambian los porcentajes acá? Tener un 50% de gastos y un 50%, la diferencia entre mis gastos y mis ingresos va a ser alrededor del 50%. Entonces voy a tener, digamos, la diferencia de $2,000 para saberlos en qué lo voy a utilizar aquí. En este caso, yo lo que puedo hacer sencillamente es, vamos a ver el ejemplo anterior, y es acá voy a colocar sencillamente que voy a trabajar las 40 horas a modo de ejemplo acá, para no confundir acá. Entonces, digamos que en resumidas cuentas, yo voy a invertir 415 y voy a ahorrar mensualmente 276. Y ahora, si tengo claro un presupuesto, realmente lo que quiero yo hacer, 75-25 sería lo ideal. Ahora, pasemos al siguiente paso. Y el siguiente paso es tomar acción y págate a ti mismo. Y aquí quiero hacer un par específico y voy a hablar un poquitico de págate a ti mismo. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué digo que págate a ti mismo? Porque a veces tenemos la idea de que la plata que nos sobre, pues básicamente la plata que tenemos para gastar, ¿sí? Pero a veces no nos pagamos nosotros mismos. ¿Y cómo nos pagamos nosotros mismos? Por ejemplo, comprando un curso para incrementar los ingresos. Por ejemplo, eh, invirtiendo en la bolsa, por ejemplo, invirtiendo en nuestra educación. Para modo de ejemplo, hay negocios que te pueden dar alrededor de un 25%, por ejemplo, en e-commerce, si tú quieres comenzar a vender en Amazon, es una buena opción. De hecho, tengo un curso para que lo aproveches. Y lo otro es invirtiendo en la bolsa, que son los negocios aparte. Obviamente que hay muchísimos más negocios. Pero para este ejemplo y lo que yo estoy haciendo, que está incrementando mis negocios, es comenzar a crear tu propia empresa. Cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos, todo mundo siempre comienza a ser empleado, pero el tema fundamental es que uno tiene miedo a invertir, ¿sí? Miedo a independizarse. Entonces yo digo que tienes que pagarte a ti mismo para invertir en ti mismo, en tu crecimiento, porque cuando uno tiene, por ejemplo, hijos, siempre uno piensa solamente en los hijos y yo digo también tienes que invertir en ti mismo, ser un poquitico más productivo, porque aquí el tiempo es el activo que tú nunca puedes volver a recuperar. Dicho esto, siempre págate a ti mismo, pero invirtiendo en algo que te genere ingresos, ¿sí? En tu libertad financiera. Ahora sí, continuemos con la presentación. Ahora bien, entonces, págate a ti mismo. Otra cosa, invierte en conocimiento. Y aquí es un tema muy importante, por ejemplo, si quieres comenzar a vender en Amazon. Y es un tema interesante porque puedes tener rendimientos alrededor de un 25%, ¿sí? Y ese 25% es de acuerdo a la inversión que tú hagas, pero en general Amazon te puede pagar si comienzas a invertir en e-commerce, como es vender, por ejemplo, en Shopify, en Amazon. Cada quien tiene sus formas de crear ingresos. De hecho, yo hice un video anterior a esta de cómo crear ingresos pasivos. Si quieres, vea ese video y ahí profundizo un poquitico más sobre todos los negocios online que hay en este momento, trading en el mercado. Pasemos al siguiente y no más importante. Aparte de que tú tienes que invertir en tu conocimiento y pagarte a ti mismo, pon tu dinero a trabajar en ingresos pasivos. Y aquí quiero hacer un pare y es un ejemplo que yo tengo acá. Te voy a poner un ejemplo acá. Vamos a traer un poquitico acá más al gráfico acá. Por ejemplo, cuando hablamos de diversificar y comenzar a invertir acá un poquito más, aquí con el tema de pon tus ingresos pasivos a que generen ingresos, ¿sí? Pero antes de esto, quiero saltar un poquitico y mostrarte un ejemplo de si tú no sabes nada, por ejemplo, de inversiones, si tú quieres comprar, por ejemplo, acciones y no sabes cómo analizarlas, cómo hacer un análisis técnico o un análisis fundamental, pues sencillo, puedes invertir en algo que se llama los ETFs, donde cada ETF es un grupo de acciones que te da dividendos, ¿sí? Y a lo largo del tiempo también puede estar creciendo. Entonces ganas por el crecimiento de ese ETF y a la vez también ganas por el tema de los dividendos, que es lo que es más atractivo para nosotros. Entonces, por ejemplo, este ETF que se llama SCHD de Swaps, lo que hace este ETF es replicar el índice bursátil del Dow Jones, que son las 30 compañías de mayor capitalización en la historia.
No te voy a explicar un poquitico más a fondo, pero es un índice muy interesante en cuanto a las 30 empresas más interesantes. Ahora, ¿qué hace ese índice? Básicamente, este ETF replica ese índice Dow Jones. Te voy a explicar un poquitico más a fondo. Por ejemplo, este índice, al precio que está hoy, 70.97, dice que tiene un yield o un rendimiento aproximado de 3.58 y este rendimiento se paga anual. Ahora bien, este special rate es como la comisión que ellos compran. Si se dan cuenta, es muy bajo, 0.6. Si usted, por ejemplo, invierte, a modo de ejemplo, invierte, por ejemplo, $1,000, por ejemplo, pues tú vas a pagar 0.06 centavos de dólar. Entonces sería este special rate realmente es muy, muy barato para un yield o un rendimiento de 3.58. Esto hablando en temas porcentuales solamente de dividendos, sin tener en cuenta la acción como tal en su crecimiento. Si lo hubiéramos comprado más o menos en el 2014, tenía un precio aproximado de $33 más o menos y pues fue creciendo con el tiempo y actualmente pues se cotiza más o menos a 77, $70 aproximadamente. Ah, te voy a comentar una cosa. Te voy a dar como ejemplo, ¿por qué este ejemplo? Porque este ETF lo que hace es diversificar. En el siguiente paso vamos a hablar un poquitico de la diversificación. Y este ETF lo hace. Si se dan cuenta ustedes acá en la parte financiera, él invierte el 18.95, sobre todo en la parte de tecnología, en la parte, perdón, de finanzas y el otro 17 también la parte de tecnología, industrias, healthcare, bueno, en fin. Ahora, ¿qué compañías lo incluyen? Tiene 103 compañías. Esta es la compañía número uno que tiene 5.12. Tiene Cisco, el tema de sistemas, tiene Texas, Verizon en comunicaciones, Coca-Cola, que es una compañía, por ejemplo, solo enfocada como tal, solo enfocada en dividendos, igual que PepsiCo, ¿sí? Pero acá tienes la oportunidad de invertir en diferentes compañías. Y aquí lo importante de todo es que comiences a investigar. Esto es un ejemplo, pero tú tienes que hacer tus propias investigaciones, analizar las compañías, cómo es el tema de los ingresos, cuánto cash flow, o sea, cuántos dinero en efectivo tienen para invertir, qué proyectos manejan. Pero a modo de ejemplo, tú puedes invertir en un ETF como este, que te puede costar $70.97 aproximadamente comprando, lo que no es tan sustancial como si compraras una acción de 3,000 o 4,000. En este caso, las acciones se han inclusive diversificado y ahora puede comprar un Tesla, un Amazon que antes costaba 3,000, ahora lo puedes conseguir en más o menos promedio entre 200 o 300 a $500 aproximadamente por acción. ¿Sí? Y esta es una buena manera de cómo diversificar tu portafolio. ¿Sí? Vamos a hablar un poquitico de los dividendos acá. Y aquí aproximadamente lo que te contaba tiene un dividendo anual de 3.58. Esto que dice dividendo growth rate es el porcentaje promedio de el costo de este ETF y es aproximadamente 13.90 en promedio. Ahora, pregúntate, si tú inviertes solamente en este ETF diversificado con diferentes opciones sin saber nada de análisis técnico ni fundamental, sino que lo compras y todos los meses haces, por ejemplo, aportes de $200 mensuales, ¿cuánto dinero tendré? Pues vamos a hacer el ejemplo un poquitico más a fondo. Después de eso, entonces tenemos 3.58 de dividendo y 13.90 promedio anual de crecimiento en cuanto al precio del ETF, ¿sí? Entonces, si yo cojo, por ejemplo, vamos a hacer un poquitico más a fondo. Acá, por ejemplo, yo voy a invertir y voy a hacer un ejemplo de una calculadora de interés compuesto. Ahorita lo vamos a hacer un poquitico más en Excel para que ustedes tengan la idea. ¿Y por qué en Excel? Porque a mí me gusta como mostrarles para que ustedes hagan una idea más profunda de cómo funciona esto. Si, por ejemplo, yo invierto $200 iniciales y hago aportaciones mensuales de $200 promedio cada mes, con un porcentaje de 13 puntos, digamos 69, que más o menos es un 14% de crecimiento de ese ETF cada año. Al cabo de los 10 años, ¿cuánto dinero llegaré a tener? Voilà, tendré más o menos $53,000. Obviamente que esto va a variar. Si tú quieres hacer aportes solamente de 300, pues esto se va a incrementar. Pero más o menos, si se dan cuenta, mire, la parte verde como está es el interés que va creciendo en el tiempo
va a sus aportes. Ahora, ¿cuánto sería el porcentaje de esto? Aún, para este caso, digamos que mi aportación más o menos mensual, digo, perdón, en los 10 años, son alrededor de $24,000 con $200 más o menos y haciendo interés compuesto. Y un interés más o menos de ganancia de 29,448. Significa que yo dupliqué mi inversión. Vamos a hablar un poquitico más en materia acá. Después de que yo hice mi presupuesto, como les dije, crea un portafolio. Y aquí es interesante cómo crear ese portafolio y diversificarlo. Vamos a tomar este ejemplo. Recuerden que estábamos trabajando con este ETF acá, que tiene un costo de 70,97. Pero, por ejemplo, a modo de ejemplo, así rápidamente, vamos a decir que ustedes van a comprar aproximadamente 3, pero vamos a dejar un ejemplo. Tiene un costo de 70, pero vamos a decir que tú vas a comenzar a invertir más o menos $200 de pago inicial y que tiene un crecimiento, si ustedes se dan cuenta, promedio de un 14%, hablando de este ETF. Dice que paga un rendimiento de 3,58. Aparte de eso, tú vas a comenzar a hacer pagos, por ejemplo, de $200 mensuales. Vamos a dejar acá $200 mensuales. Si lo multiplico por 12 meses, o sea, en un año tendré más o menos aportes, perdón, más $200 por 12. Aquí está. Ahora sí. Tendría más o menos aportes mensuales de 2,400 y lo voy a hacer en 10 años. Ahora, existe en Excel una formulita que es valor futuro. Si ustedes se dan cuenta, estos $53,000, portando los $200 de pago inicial, con aportes mensuales de $200 mensuales, o sea, en el año 2,400 y en 10 años, voy a tener aproximadamente una ganancia de 53,648. O sea, es lo que yo voy a tener de ganancia. Pero vamos a hacer un poquitico a modo de ejemplo acá, para llegar a este punto. Y tengo mis $200 acá y estoy haciendo aportes, si se dan cuenta, mensuales. Todo esto que está acá, así que lo voy a ampliar un poquito más para que ustedes lo puedan visualizar. Y acá vamos a hacer el acumulado. Cada vez que yo voy aportando anual, si se dan cuenta del crecimiento, voy a llegar aquí a los $24,000. Significa que yo voy a llegar en los 10 años a invertir los mismos $24,000 que están acá, esos que están acá. Ahora, ¿cuánto interés voy a ganar yo más o menos si lo hacemos, por ejemplo, acá en 4 años? Voy a subirlo acá. Lo voy a colocar un poquitico en amarillo acá para que ustedes se den cuenta acá cómo es de interesante este interés. ¿Y por qué les hago esta comparación en Excel? A veces es bacano verlo directamente en una calculadora de interés compuesto, pero a mí me gusta mostrar las cosas más en detalle para que ustedes se den cuenta cómo en el tiempo va creciendo, ¿sí? El mismo ejemplo, vamos a llegar a los mismos $53,000 que están acá. Al final vamos a llegar a este punto al cabo de los 10 años. Entonces, por ejemplo, si ustedes solamente invirtieron en 4 años, siguen haciendo sus pagos con una inicial de 200. Lo siguen invirtiendo $200 durante un año, o sea, 2,400 mensuales, fijos durante, por ejemplo, 4 años. Mírense lo que pasa acá. Tendré aproximadamente $13,000, si se dan cuenta acá, lo amplio un poquito más. Ahora, si ustedes, por ejemplo, 13, solamente en 4 años, ahora vamos a verlo en 5, por ejemplo, si yo quiero mirar, por ejemplo, en 5 años acá, ¿cuánto dinero tendré? 18,470. Y este es el poder del interés compuesto. Si ustedes hacen sucesivamente, al cabo de los 10 años, tendré más o menos, al cabo, 53,648. Pero ojo con esto. Ustedes invirtieron realmente, ¿cuánto dinero ustedes invirtieron durante los 10 años en capital? Solo en capital, haciendo pues los mismos $24,000, ¿sí? Ustedes invirtieron 2,400 mensuales, llegaron a más o menos a los 10 años con los 24,000. Ahora, ¿cuánto ha sido la tasa de interés acá? O sea, el interés de vengado realmente. Pues mírenlo acá, son los mismos 20. Si yo cojo y sumo el interés de vengado, me va a dar 29,448. Voy a tomar un poquito de agua. ¿Y por qué 29,000? Es el interés acumulado durante los 10 años. Ahora, la pregunta mía es,
Yo cojo y digo, mi interés acumulado, o sea, lo que yo ya me gané, dividido en la inversión, ustedes se dan cuenta, voy a tener un interés ganado del 123% que lo puse acá. La relación de lo que yo invertí en el interés de vengado sobre las aportaciones mensuales, perdón, anuales inclusive. Bueno, anuales multiplicado por 12, que son 12 meses, me he ganado 123%. Y eso es lo importante. Eso es el famoso, el retorno de la inversión. Eso quiere decir que si yo cojo y divido esto entre esto, va a tener el 123% y a esto le voy a llamar mi ROI, que es mi retorno de la inversión. Un porcentaje bastante interesante. Ahora, este crecimiento acá, este 123%, es el porcentaje que yo me gané en crecimiento por el costo del producto. Ahora bien, ¿cuánto va a ser mi dividendo aproximado? O sea, si yo cojo que es 3.58 acá, más 3.58, digámosle que este es mi, vamos a colocarle acá 3.58, más o menos 4, de hecho vamos a colocarle 2 más para que, si yo cojo y multiplico esto por lo que yo conseguí, fíjense que yo me he ganado aparte. Ahora, en cuanto a rendimiento de dividendo, tendré aproximadamente $1,920 aproximados. ¿Qué significa esto? Que si yo cojo y sumo mi ganancia más esto, tendré más o menos una ganancia aproximada durante 10 años de, aquí lo dejo interesante, 31,000, de hecho voy a colocar la suma, 31,368 en al cabo de 10 años. Y esto lo dices rápidamente solo con un ETF a modo de ejemplo. Y esta es una manera de cómo puedo incrementar mis ingresos si yo diversifico en un ETF que replica el Dow Jones en las mejores 30 compañías de mejor crecimiento en cuanto a dividendos. 31,000 con una inversión total de 24,000 en 10 años, haciendo aportes mensuales de $200, perdón, de $2,400 anuales, o sea, $200 mensuales. Este es a modo de ejemplo, 31. Y esa es la parte que más me gusta a mí y es pon tu dinero a trabajar. Aparte de eso, crea un portafolio y diversifica. Aparte que tenemos estos 5 ejemplos de cómo, digamos, cómo incrementar o 5 partes importantes de cómo incrementar en la educación. Te tengo otra perla para que lo tengas en cuenta. Ahora, si aparte de esto, tú quieres comenzar a incrementar tus ingresos, también puedes comenzar a trabajar con el tema del e-commerce. ¿Y cómo funciona el tema del e-commerce? Muy sencillo. Hay muchas plataformas para comenzar a vender en e-commerce. Yo tengo un curso gratis de Amazon para que ustedes lo aprovechen, lo miren, lo analicen y digan si el curso realmente vale la pena. Obviamente que hay cursos que valen $2,000, $3,000, pero este curso, aquí no te voy a cobrar nada. Todo lo que, la información que te estoy dando es información de valor para que la aproveches. Entonces, por ejemplo, aparte de que quieres invertir en la bolsa, en los ETFs es una buena forma, pues ¿cómo puedes comenzar a vender en Amazon? ¿Y qué productos puedes comenzar a vender? Por ejemplo, utiliza esta herramienta, aquí en muchos videos atrás, búscale cómo encontrar productos para vender en Amazon. Tengo este producto que voy a mirar cuántos ingresos me está generando mensual este producto. Pero antes de eso, te quiero mostrar qué tipo de producto es. Este es un producto para, dice, Foldable Cat Litter Box. Y básicamente es como la cajita para el gatico para que haga sus necesidades ahí. Práctico, dinámico, ¿sí? Ahí también tengo estrategias en el canal de cómo encontrar productos utilizando herramientas o con o sin herramientas, para que también lo mires. Ahora, este producto quiero saber cuántas, si yo quiero comenzar en el tema de e-commerce, que ahorita los negocios más trading es cómo crear tu marca en Amazon o dentro o fuera de Amazon con Shopify o dentro de Amazon también puedes crear tu propia marca con el tema del e-commerce. Pandemia nos enseñó que hay que comenzar a diversificar, que hay que comenzar a vender online, porque cuando todo se cierra, vida la pandemia, fue el año donde yo
generé más ingresos por el tema, porque todo el mundo estaba comprando online. Entonces, mi sugerencia es que comiences a generar ingresos vendiendo productos online. Hay diferentes formas, te muestro este ejemplo de cómo comenzar a vender en Amazon. Y quiero mostrarte un poquitico cuántos productos vende este producto y cuántos ingresos está generando aproximadamente. Estas son estimaciones, es una herramienta que se llama de Helium 10 y se llama X-Ray. Lo que hace es que Ray me va a mostrar dos cosas. El ASIN, que es el código interno de Amazon, la marca, el precio promedio, que es aproximadamente $60, y me va a decir que más o menos está vendiendo 496, casi 500, más o menos, vamos a ver, como unas 12 o 13 unidades promedio diario, pero digamos, hablemos de casi 500 unidades mensuales. Y aquí lo interesante, me está generando más o menos casi $30,000 en ingresos. A esos 30,000, sácale por ahí que un 15% que te puedes quedar para menos para unos 8,000, 9,000, casi $10,000 más o menos de ingresos, solamente vendiendo este producto. Y aquí está la magia de todo esto, ¿sí? Casi $30,000 este producto, ¿sí? Es un producto sencillo para gatos si tienes mascotas para que lo aproveches. Dicho de esta forma, vamos a pasar a la pantalla principal. Y estas son las formas más sencillas, las 5 estrategias que te quería mostrar rápido, recapitulando nuevamente, y es, tienes que crear en ti mismo, comenzar a invertir en ti mismo, crea un presupuesto que es interesante para saber cuál es el control de tus gastos, pero sobre todo comienza a invertir en ti mismo para generar más ingresos y para que puedas potencializar todos. Por ejemplo, yo recomiendo y le pregunto a la gente, ¿cuáles son sus fortalezas o cuáles son sus virtudes o sus skills, aquí en Estados Unidos que le llaman sus habilidades que tienes para comenzar a generar ingresos? Ahora bien, todos tenemos habilidades de alguna otra forma. Habilidades, por ejemplo, en programación, habilidades como vendedor. Y hoy en día el marketing digital es un tema muy interesante para comenzar a vender productos en e-commerce, estrategias de marketing, crear campañas en Facebook Ads, campañas también en Amazon. O sencillamente, si tú tienes tu trabajo, puedes tener tu trabajo y comenzar a generar ingresos de estas dos formas que te acabé de comenzar. Son las dos formas que más se están moviendo aquí en Estados Unidos y las dos formas que puedes comenzar con inversiones muy sencillas, pero sobre todo la práctica, el estudio y la preparación es importante. Y eso no es una recomendación, es un ejemplo que te pongo, pero ustedes tienen que hacer sus propias investigaciones al momento de invertir o al momento de comenzar a vender en Amazon o en cualquier otra plataforma. Dicho esto, esto es todo. Bendiciones y hasta la próxima. Que tengas buen día. Gracias.